Hay un fantasma de crisis económica por la depreciación del peso y el incremento de la deuda. Se lo vamos a preguntar a Clemente Castañeda, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, que hoy en la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, fue el que invocó a estos espíritus. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos de contexto, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, para que me envíe sus comentarios, y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate con él y con dos invitados más. El peso tomó un respiro en la carrera contra el dólar una vez que la Fed anunció que mantendrá sin cambios la tasa de interés, aunque su actual paridad ya rebasó la estimada por el gobierno en el presupuesto de 2017 y el nerviosismo en los mercados continuará hasta las elecciones estadounidenses de noviembre próximo. ¿Cuál es el impacto del dólar caro para la economía mexicana? Los empresarios han adelantado que tendrá repercusiones en la inflación, porque este nivel agotó el margen de utilidad de las empresas, al igual que también el gobierno admite que podría incrementarse el precio de la electricidad. La cúpula empresarial y organizaciones civiles han demandado al gobierno un mayor ajuste y ahora incluso un replanteamiento mayor del presupuesto, porque algunas de las principales variables macroeconómicas, como la cotización de la moneda, quedaron rebasadas ante su aprobación. De acuerdo con diversos analistas bancarios, la paridad del peso con el dólar podrá superar ampliamente las 20 unidades si Trump gana las elecciones, lo cual tendría un severo impacto en el crecimiento del país, muy por debajo de los pronósticos oficiales para 2017. ¿Qué medidas se necesitarán frente a unas turbulencias financieras internacionales? Estas se deben más bien a problemas internos como el crecimiento de la deuda y la amenaza de rebaja de calificación de las calificadoras. Posiciones. 1. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la decisión que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos sobre su tasa de interés podría tener algún impacto en el tipo de cambio. 2. México está preparado para hablar con el diablo si el candidato republicano Donald Trump se convierte en presidente de Estados Unidos, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. No podemos arriesgar un acuerdo bilateral tan importante, dijo Guajardo en el evento cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Trump gane las elecciones presidenciales. 3. El Instituto Mexicano de Contadores dijo que creemos que el superávit primario debe alcanzar por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto para que ante los graves riesgos del entorno nos aseguremos de que no vaya a perder la calificación crediticia. Además, sugerimos hacer un esfuerzo adicional de disminución en el gasto corriente, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en el Judicial, así como en el gasto de los estados. 4. En la primera quincena de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 0.54%, la mayor tasa para una quincena desde finales de noviembre de 2014. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, los finales de sexenio, generalmente con crisis o con esa tradición, nos han llevado a albergar temores cuando se acercan finales de un gobierno, aunque todavía le falta mucho, pero cuando empiezan a haber distorsiones en las variables económicas, por ejemplo, la deuda o el peso. Ahorita le vamos a preguntar a quien invocó a estos espíritus allá en la Cámara de Diputados, en la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, a Clemente Castañeda, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero antes déjenme presentarles, están aquí conmigo en la mesa, Abraham Vergara, que es el coordinador de la licenciatura de Contaduría allá en la Ibero, en la Iberoamericana. Abraham, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Y Paul Lara, compañero Paul Lara, jefe de información de dinero. Muchas gracias, Pepe. Y si quieren arrancamos antes, ahorita vamos a estar en la línea a Clemente, pero antes, ¿hay fantasma o no hay fantasma? Yo creo que hay un estancamiento en la economía. Hay un crecimiento muy pobre. En los 3 años de esta administración estamos arañando ahí el 2%, echándole muchas ganas a ese 2%. Y a lo que me refiero con estancamiento no es que no crezcamos, sin embargo es que no crecemos a niveles suficientes. La carta Santa Claus sería 7%. Y un buen objetivo sería un 5% al menos. Y con eso podríamos atacar empleo, formalidad. Sería más que cartas de Santa Claus, sería casi un milagro. Bueno, ¿Hay o no hay fantasma?
Yo creo que 5 era con las reformas estructurales. Sí. Coincido con Abraham en el tema de que hay un estancamiento, en el tema del crecimiento, hay un crecimiento mínimo, lo hemos visto en el PIB trimestral de los últimos, no solamente este año, sino de los últimos años, un crecimiento que va ronda entre el 2 y el 2.3%, que generalmente a final de año es el mismo que se refleja en el crecimiento anual del PIB, que estaremos creciendo entre 2.1 2.3% para 2016, pero bueno, son los factores externos e inclusive internos, como el tema del ahorro por parte de Hacienda, que no se ha cumplido, no se han cumplido los temas de la reforma fiscal al 100%, ni el de la reforma energética, mucho impactado por el tema de los petroprecios a escala mundial, pero bueno, de que hay, yo no creo que haya una crisis económica en México, no creo que la vayamos a tener, sí hay un estancamiento, sí hay un crecimiento menor a lo esperado, pero de ahí hablar a una crisis económica no lo creo, Pepe. Pues vamos con Clemente Castañeda, el autor, como le decía al arranque del programa, de esta frase hoy en el Congreso durante la comparecencia. La primera comparecencia de la glosa del informe en la que participó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Clemente, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en la línea. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches para ti, para tu auditorio. Muchos saludos a tus invitados también. Pues como escuchaste, empezamos a pelotear aquí tu idea, la que le planteaste al secretario, y cuéntanos si hay, en qué consiste, digamos, este fantasma que invocaste. A ver, yo creo que los mexicanos recordamos con mucho pesar lo que sucedió hace 20 años. Hace 20 años, el mismo partido político que hoy gobierna nos decía a finales del 94 que todo estaba bien, que no había ningún problema con la economía, que al contrario estábamos transitando prácticamente al primer mundo, y ya en enero del 95 pues tuvimos una devaluación de dimensiones mayores. Ciertamente, y una crisis, por supuesto. Ciertamente hoy tenemos un país completamente distinto. Todas esas variables que provocaron la devaluación del 1995 han cambiado. Hoy tenemos un mercado interno mucho más fuerte. Sin embargo, las interrogantes siguen siendo las mismas. Si a estas interrogantes le sumamos la crisis política por la que atraviesa el país, porque aquí podríamos discutir mucho sobre si enfrentamos o no una crisis económica, que invocar no significa predecir ni mucho menos, al contrario, lo que estamos tratando de hacer es alentar al propio gobierno y exigirle que le hable de frente a los mexicanos. Pero lo que sí podemos afirmar es que sí tenemos una crisis política y que una de las variables importantes para la estabilidad económica tiene que ver estrictamente con el tema político. ¿Qué tenemos el día de hoy? Una gran debilidad institucional, un desgaste de la figura presidencial, una ausencia de legitimidad que lo que hace es que tengamos un gobierno que no tiene margen de maniobra en términos políticos. Si a esto le sumamos que el paquete presupuestal que hoy se discute, que se presentó a la Cámara, es un paquete presupuestal que tiene poco margen de maniobra en términos económicos, es decir, de cómo utilizar el presupuesto como palanca del desarrollo, pues lo que nosotros le preguntamos hoy al secretario y al gobierno federal en su conjunto es cuál es su percepción sobre el fantasma de la crisis, que nos gusta o no ronda en las mentes de muchos mexicanos simplemente por el tema del precio del dólar. El precio del dólar que ha venido acelerando, pues por supuesto que nos hace pensar con mucha cautela y mucha responsabilidad en este tema. Déjame tomar esto último, porque tocas 3 puntos, pero si quieres vamos a empezar por el precio del dólar, que en efecto tiene un impacto psicológico muy fuerte en todos los mexicanos, no solamente por la memoria, sino también porque sabemos de los efectos y las consecuencias que tienen esta clase de movimientos de devaluación. Y a la fecha, ustedes me corregirán, pero sí traemos ya hoy más o menos un 54% de devaluación respecto a la cotización que había del peso hace un poco más de un año. Sí, la moneda se ha venido depreciando. Ahora, aquí de que comenta el diputado, hay una parte dentro del paquete que se hizo considerando el precio del dólar a 18.20. Exacto. Lo cual, pues, no está nada cercano a la realidad. Porque o sea, ya fue, sí, decirlo claro. Desde mayo para está acá... rebasado. Desde mayo para acá estamos alrededor de 18.50, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que para el próximo año esté considerando los 18.20? Perdón, no se escuchó bien, Clemente, ¿cómo? No, decía que, por supuesto, esto que estaban comentando de la depreciación en las últimas semanas del peso frente al dólar, pues tiene un impacto directo en la proyección presupuestal. Hay servicios tasados, por ejemplo, el tema de la deuda en dólares, donde, pues por supuesto, requieren un ajuste inmediato del presupuesto y eso disminuirá
la capacidad presupuestal del gobierno federal. A ver, estamos viendo, y regreso contigo, Abraham, estamos viendo, sí va a haber un impacto importante en el servicio de la deuda por el pago, digo, no solamente por la depreciación, sino por la eventual incremento de las tasas de interés locales y además de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque se aplazó y eso le dio un poco de respiro al peso. Sí, pero está inflación también, están las medicinas con un incremento, bienes. Sí se esperaría que para finales del año haya un incremento de la tasa de referencia por la Fed y eso automáticamente en dólares, simplemente vamos a tener que pagar más. El servicio de la deuda va a ser mucho más caro de lo que estaba presupuestado en el presupuesto, como decía Clemente. Es correcto. Entonces, eso, más sumándole la depreciación de la moneda, más el crecimiento económico del país, que no ayuda, más toda esta crisis política que yo no nada más la centro en la parte presidencial, sino la centro en toda la clase política del país, claro, en donde no hay una credibilidad en la clase política del país, nos puede afectar. Y estos niveles de desconfianza que hay en el país sí pueden generar una crisis. No nada más estamos hablando económica, sino hasta una crisis social. ¿Te mantienes en tu postura inicial? Claro. ¿No hay crisis? No creo que haya, no creo que haya una crisis al punto que la estamos viendo. Creo que lo dijo muy bien el diputado. Hay un tema de un consumo interno muy distinto, una base de país dinero. Es diferente. El país es muy diferente a lo que pasó en el 94. El tema político, la ruptura que hay entre todos los partidos políticos, no hay ni a quién irle, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en Movimiento Ciudadano, no hay a quién irle. Si nos ponemos a pensar en el PAN, no hay a quién irle. Entonces, mezclar un tema más político, de ruptura política, con un tema económico, pues creo que de ahí nos salimos de la tangente, en primer lugar. En segunda, si sube la tasa de la de Reserva Federal de Estados Unidos, que les espera que la suba hasta diciembre, pues automáticamente nosotros vamos a subir la tasa del Banjico. Ya lo comentó Agustín Carsten, vamos de la mano con la Fed. Inclusive por ahí se comenta que en la próxima reunión de política monetaria del Banco de México podría inclusive adelantarse y subir la tasa, y eso de cierta manera le daría un respiro más al dólar, ¿no? Ahora, el tema del consumo interno que está creciendo bastante en México, si hay incertidumbre, estoy de acuerdo con Abraham, si hay inseguridad de si gastas o no gastas en un bien duradero, te deja pendiente el tema del dólar por 20, hoy ya bajó de 20 y cerró como en 16.84, si no, digo 19.84, por ahí más o menos cerró. Efectivamente, con este respiro de la que le da la Reserva Federal de Estados Unidos al no subir su tasa, pero no creo que tampoco es para tanto de que nos estemos espantando por el tema del dólar. El dólar va a venir, y yo estoy de acuerdo, va a cerrar como en 18.90, 18.80 más o menos va a cerrar este año, si es que realmente la Fed sube a finales de año. Ahora, hay algo bien importante, lo que está causando cierto temor es el tema de si gana las elecciones de Estados Unidos Donald Trump. Ahorita me meto al factor Trump, pero antes de eso déjame regresar con Clemente, y es, Clemente, en efecto, están rebasadas las previsiones, lo decía Paul hace un momento, sobre el tipo de cambio, pero hoy el secretario de Hacienda les dijo también en el Congreso que si el nivel de deuda estaba como hoy está, pues es porque lo había aprobado el propio Congreso, diciendo, es decir, la responsabilidad no solamente es del Ejecutivo. A ver, yo creo que ahí es donde cada quien, a propósito del último comentario, tiene que asumir su responsabilidad. Es decir, ¿qué le toca hacer a los diputados de los distintos grupos parlamentarios, considerando su peso específico en la Cámara, y qué le toca hacer al propio gobierno federal? Pues echarle la culpa al Congreso me parece una irresponsabilidad, pero además una trampa, pues ¿quién gobierna el Congreso? ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Pues el partido del presidente y el partido del secretario de Hacienda, digamos, no es un argumento suficiente. ¿Qué decimos nosotros desde Movimiento Ciudadano en este momento? Si tenemos una situación de incertidumbre, a nosotros lo que nos toca primero es discutir con mucha responsabilidad, con mucha información y tratar justamente de acercar posiciones para aprobar un presupuesto responsable. Y eso implica que todo el mundo asuma cierta parte del recorte y que no se haga pues nada más como lo han planteado hasta ahora, recorte en ciertas áreas, dejando otras áreas que no tienen absolutamente nada de estratégico, pues prácticamente intocables. Me parece que ahí el gobierno tiene sobre todo la responsabilidad de informarle a sus ciudadanos qué tipo de situación es la que estamos enfrentando. ¿Y por qué lo digo en estos términos? E insisto en el tema de la crisis, que no se trata de invocar nada. Por supuesto que a nadie le conviene una crisis, ni siquiera a la oposición, para decirlo con toda responsabilidad.
Se trata de que nuestros gobiernos históricamente nunca le han advertido a su población cuáles son las medidas que tienen que tomar, ni en una crisis económica, ni en una crisis de seguridad, ni en una crisis política. Y si nosotros vamos a enfrentar una situación difícil, lo menos que le podemos exigir al gobierno, y me parece que eso es una obligación, es que nos hable con la verdad. Porque si nos vamos nada más con la narrativa oficial en el sentido de, pues sí está muy difícil la situación económica, pero hasta el momento hemos seguido creciendo de manera gradual, menor, pero hemos seguido creciendo. Si nos siguen diciendo tenemos el tema inflacionario medianamente controlado, eso nos hace tener expectativas sobre la contención de la inflación en el futuro. Sin embargo, todas las variables macroeconómicas, más las otras decisiones que se han tomado en el gobierno federal, pues nos dicen que la presión inflacionaria no va a resistir mucho tiempo, que efectivamente va a tener un efecto inflacionario y que el no crecimiento de la economía pues va a tener consecuencias también catastróficas. Eso es lo que tenemos que exigir al gobierno federal. De hecho ya en la pasada quincena alcanzó una cifra récord el crecimiento de los precios, el mayor dentro del actual sexenio. Pero a propósito de tu intervención, digamos, si tuviera que sintetizarla antes de irme a un corte rápido y pedirte que te mantengas con nosotros en la línea, es lo que estás percibiendo es que el gobierno no está informando y explicando suficientemente la situación por la que atraviesa el país, y eso, al igual que sucedió en 1994, podría ser una de las causas justamente para o de no tomar las medidas con la previsión y con, digamos, las cautelas suficientes. Regreso contigo. Si estamos debatiendo si hay o no un fantasma de crisis en el país, estamos hablando con Clemente Castañeda, que es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, con Paul Lara, jefe de información de dinero, mi compañero aquí en Excelsior, y con Abraham Vergara, coordinador de la licenciatura de contaduría allá en la Ibero. Y nos quedamos con el tema de la información. O sea, si está siendo suficientemente explicado el momento en el que se encuentra el país para tomar las medidas necesarias y evitar justamente pues que el fantasma este se vuelva realidad. Yo siento que no hay una explicación, vamos a decirlo, pareja, ¿no? Temas como, por ejemplo, la inflación, que ha alcanzado niveles del 3% ya. Esto un poco viene por la cola de lo que sucedió con la primera alza importante durante el año. Vamos a decir que fue la segunda. Que hasta ahí creo que los empresarios trataron de aguantarlo reduciendo utilidades y amarrándose ahí para que no se les caigan las ventas. Exactamente, pero este coletazo del Brexit, de la salida de Inglaterra, nos pegó primero. Fue el primer incremento en el tipo de cambio, y ese tipo de cambio ya se está viendo en la inflación. Y es normal, aproximadamente el 60% de los artículos que consumimos tienen componentes de importación. Tarde o temprano a nuestros productores el precio pues les ha venido afectando, y tarde o temprano se va a ver reflejado en el consumidor final. Otro tema que creo que es importante es platicar del gasto corriente, que el ajuste venga en el gasto corriente, no nada más en el gasto de inversión. Bueno, ahí es un poco lo que decía Clemente, ¿no? Hay que repartir más los pesos del recorte. Hay que repartir más, pero un poquito más cargado hacia a lo mejor el Congreso, algunas instituciones como pudiera ser el INE, ¿no? Y apoyar más a todo este gasto de inversión que puede tener el gobierno, y no al revés, lo que ha estado sucediendo. Ahorita le preguntamos sobre la repartición de las cargas, pero voy contigo. De hecho, totalmente de acuerdo con Abraham. El tema del gasto corriente, si nos lo reflejamos en el punto de vista de cuánto se le está destinando el próximo año al Congreso, por ejemplo, yo le preguntaría a Clemente si está dispuesto a bajarse el salario, ¿no? O a bajar un poco el gasto que está teniendo el Congreso en el tema de los viáticos que les dan, en el tema de las comidas, de todo eso, porque eso lo pagamos nosotros, ¿no? Y eso, de cierta manera, esos pequeños ahorros podrían servir para invertir a lo mejor un poco en infraestructura. Si paramos el tema de la inversión en infraestructura, si paramos la inversión en gasto corriente, estamos parando el crecimiento de México, estamos pagando inclusive pues de más, y afectando a muchas empresas que podrían generar de cierta manera empleo con este tipo de inversión y hacer el círculo vicioso, ¿no? Entre más empleo hay más gasto de consumo interno, resistimos un poco más el tema de los embates internacionales
que tienen que ver desde el petroprecio hasta las elecciones en Estados Unidos, y sobre todo también el tema que creo que es muy importante, lo comentaba ahorita Clemente, el tema de que a lo mejor el gobierno no está transparentando. Pues yo creo que sí está transparentando, digo, los datos los da el INEGI cada trimestre. Sí, hay un alza en la inflación, sí hay un alza en el tema de a lo mejor de los gastos que se están haciendo regularmente. O sea, sí hay cosas que está haciendo mal el gobierno, hay falta de inversión en infraestructura, hay falta de gastos en muchos otros lados. Pero de ahí a que no se transparente, yo creo que no hay una falta de transparencia. Que los datos estén ahí atorados y que no estemos creciendo, sí tiene que ver mucho con los factores externos. Voy contigo por alusiones, Clemente. ¿Cómo ves, cómo se puede repartir las cargas del recorte entre los tres poderes y si es significativo, por ejemplo, una reducción en el Congreso y los órganos autónomos? Y por supuesto, si estás de acuerdo con la propuesta de reducir, o si es suficiente lo que propone para el déficit primario el gobierno. A ver, yo empezaría, digamos, con esta parte de la reducción del gasto corriente y dónde tiene que haber recortes. Hoy lo dijimos en la comparecencia del secretario. Nosotros entendemos por apretarse el cinturón, pues justamente lo que estaban comentando ahorita, es decir, la eliminación del financiamiento a los partidos políticos, la cancelación de las pensiones a los expresidentes, la eliminación de los seguros de gastos médicos privados que tienen todos los servidores públicos y a los cuales, por cierto, ya renunció Movimiento Ciudadano, disminuir el gasto en publicidad. Les doy un dato que seguramente ustedes tienen a la mano. Durante los últimos 3 años, el gobierno federal se ha excedido en el gasto en publicidad aprobado por en los presupuestos en un total de 10,000 millones de pesos. Eso equivale prácticamente al Fondo Metropolitano, que hoy tiene una reducción de 70% en el proyecto de presupuestos. Entonces, cuando nosotros decimos hay que apretarse el cinturón, pues el gobierno federal lo que dice, sí, pero yo escojo dónde, y me parece que no está escogiendo correctamente. Por supuesto que el Congreso y todos los entes públicos tenemos que hacer un esfuerzo por apretarse el cinturón y por reducir sensiblemente el gasto corriente. Y esto pasa no solamente por el tema de los salarios, sino por una serie de rubros que son los que complementan el gasto corriente de cualquier ente público. Aquí, dicho sea de paso, pues si alguien ha impulsado una agenda de austeridad, no solamente discursiva, sino además con hechos, renunciando a todos estos privilegios, pues ha sido justamente un Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Eso por un lado. Y por otro, si me permites extenderme. El gran problema, me parece, es que el gobierno ha tratado de compensar este déficit cargándole la mano a los contribuyentes. Y ahí está lo que sucede justamente con los gasolinazos, que lo que trata o lo que está intentando y lo que ha hecho 1,000 millones de pesos a partir de los gasolinazos. Por lo tanto, creo que el gobierno federal lo que tiene pues es la mira completamente chueca. Y permítanme aclarar, no es un asunto de falta de información y de falta de transparencia, no, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que el gobierno no le está hablando con claridad a los mexicanos y que la interpretación de toda esa información puede ser una interpretación sesgada que está tratando de cubrir una crisis potencial de mayores dimensiones. Hay un punto más que me queda, voy a tener que hacer otro corte, pero creo que el punto que me queda del debate es tratar de ponderar cuál es o qué está pesando más, digamos, en el deterioro de la situación económica, si los factores externos, le hace el precio del petróleo, la paridad de la moneda respecto del dólar, o el efecto de las elecciones en Estados Unidos, o factores internos como el crecimiento de la deuda. Estamos analizando cuál es un poco la radiografía de la situación económica actual del país en relación con o en alusión a la comparecencia que hoy tuvo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para informar a los diputados sobre el paquete presupuestal y sobre la situación económica. Estamos hablando con Abraham Vergara, que es el profesor investigador de la Ibero, Paul Lara, mi compañero jefe de información de dinero, y acá tengo a Clemente Castañeda, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Me quedé contigo, Clemente. ¿Qué es lo que está pesando más, digamos, en el deterioro de las principales variables económicas, como la deuda, por ejemplo, o el déficit público, factores internos o factores externos?
Innegablemente la situación internacional, el contexto económico mundial, pues es un contexto adverso y desde luego todas esas variables macroeconómicas impactan en la economía mexicana. Sería una irresponsabilidad no reconocerlo y además no decirlo. Lo que creo que no se vale es echarle la culpa a factores externos sin que el gobierno federal asuma su responsabilidad, porque sí hay elementos que impactan en la situación económica que son imputables a las decisiones que toma el gobierno. Es responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno federal, la caída histórica en la producción petrolera, por supuesto. Es su responsabilidad la consecuente caída de sus propios ingresos, por supuesto. Los alarmantes niveles de deuda pública son responsabilidad del gobierno federal, por supuesto que sí. La caída de los recursos destinados a la inversión pública en estados y municipios, por cierto, la más baja proyectada en los últimos años, también es responsabilidad del gobierno. Bueno, en infraestructura desde la guerra, desde la guerra mundial. Es correcto, digamos, la explicación es, por supuesto, compleja, no es únicamente la variable o la situación interna. Claro que la situación internacional pesa en este momento, pero creo que el gobierno federal, cuando le exigimos que hable con claridad, pues también tenemos que exigirle que asuma su responsabilidad de lo que han sido decisiones incorrectas en materia de política económica. Bueno, pues ahí está una postura ponderada. Hay factores externos inevitables, pero los internos no se atendieron y por tanto, pues agudizan los externos. ¿Cómo vas tú? Yo creo ¿Cuál es tu balance, Abraham? Yo creo que es una combinación. Hay tres factores externos que nos han afectado. El aumento de las tasas de interés en diciembre del 2015 en Estados Unidos. Ajá. Los precios del petróleo, la caída de esos precios del petróleo durante el año, ¿no? Después hubo un pequeño repunte y ahorita empezaron otra vez a caer. Y las elecciones en Estados Unidos, que eso lo que nos genera es más especulación que Oye, una pero afectación directa. yo conté de Clemente más factores internos que los tres externos que tú estás diciendo. Eso era de la parte externa. No es estadística, no es estadística. No. Ahora, de la parte interna creo que sí hay ciertos problemas. El principal, crecimiento económico. Tenemos un desequilibrio fiscal y tenemos un déficit externo importante. Y a ese hay que empezarle a añadir la salida de recursos de inversionistas, de este recurso que se llama inversión de cartera. Empiezan a salir porque buscan en alguna moneda exterior, que no es el peso, como puede ser el dólar, como puede ser el euro, más fuerte, tener sus inversiones. Entonces eso nos afecta. Más. Ahí está el balance. Ya le echó más, pero a la balanza de los internos. Vienes. Pues bueno, yo creo que el tema externo es el que sigue pues afectando al tema de las finanzas públicas en México, ¿no? Digo, sí, estamos transitando de estamos despetrolizando las finanzas públicas del gobierno, estamos pasando a un tema fiscal donde pues a lo mejor ahí hace falta, ¿no? Ahí sí hace falta apretar tuercas, ahí sí considera con Clemente en el aspecto de que el gobierno tiene que hacer más por apretar el tema de las finanzas, ¿no? Pero tampoco es decir, entonces se están agarrando de los contribuyentes para poder cubrir ese boquete de más de 200,000 millones de dólares. Pues sí, pues entonces ¿de dónde lo agarramos? Hay una gran cantidad de gente que no paga impuestos y que están en el mercado informal. Claro que hay que sumarlos al mercado informal para que de cierta manera también se cubre ese boquete pues que han dejado los petroprecios, ¿no? Y sobre todo la venta del petróleo al exterior. Pero también es cierto que hay factores externos como las mismas elecciones, el tema de los petroprecios que vienen arrastrándose desde hace 2 años, el tema de que si no tuviéramos estas coberturas que de cierta manera el año pasado hicieron que se saliera a flote un poco lo que se perdió en el tema del petróleo. Este año estamos comprando el barril de petróleo a 42, casi perdiéndole ahí un poco si no llegamos a eso. Bueno, pues de cierta manera 42 menos lo que te cuestan. Voy a la recta final, cierro contigo, Clemente, y preguntarte, ¿te parece o crees que es adecuada la propuesta para contener el crecimiento de la deuda con el recorte propuesto, sí o no? A ver, yo creo que en términos generales el paquete presupuestal no cumple con las expectativas que necesita el país. Creo que todavía hay muchos ajustes que hay que hacerle, incluido, por supuesto, el tema de la deuda. Vamos a entrar a una discusión muy álgida en la propia Cámara de hacia dónde debe priorizarse el gasto público, y nosotros en lo que vamos a insistir es el presupuesto es una palanca para el desarrollo del país. Es un momento en el que hay que actuar con absoluta responsabilidad
y donde todos tienen que apretarse el cinturón, empezando por el gobierno federal. Pues Clemente, de verdad que te agradezco mucho que hayas abierto un hueco ahí en tu agenda para poder haber estado con nosotros, sabiendo que es un día intenso ahí de comparecencias. Muchas gracias. Ya nos veremos pronto acá en el estudio. Muchas gracias, Pepe. Muchos saludos a Paul, muchos saludos a Abraham y saludos también al auditorio. Un gusto estar con ustedes. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Ahí está la conclusión. Presupuesto palanca del desarrollo. No va a poder ser este año. Ni este ni el próximo, ¿no? Ni este ni el próximo. Ya veremos para el 2018, ¿no? Sí, para el 2018 volverá a ser una palanca, digamos, para empujar el crecimiento. Pues hay el tema del presupuesto, pero también está el tema de si no gana Donald Trump, podría haber ahí un repuntito ahí del peso frente al dólar. Sí, en la reunión, que también viene importante, de la OPEP, se logra también estabilizar el tema del petróleo y la producción petrolera, podría venir otro jaloncito para pues el peso. ahí están los pronósticos sin tener bolas mágicas, pero parece que todo será un poco antes y después de Trump. Muchas gracias. No, a ti por la Abraham, invitación. muchas gracias. Abraham Vergara, de la Ibero, profesor investigador de Contaduría de la Ibero. Paul Lara, mi compañero, jefe de información de Dinero. Gracias, Paul. Como siempre en Tron, aquí en este programa. Muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.